La historia de la vara de Aarón que floreció es uno de los episodios más asombrosos y enigmáticos del Antiguo Testamento. Un relato que mezcla desafío, milagro y misterio, y que aún hoy sigue intrigando a estudiosos, creyentes y curiosos por igual, porque no se trata simplemente de un palo seco que brotó de repente, sino de un objeto cargado de simbolismo divino, de autoridad y de poder sobrenatural que marcó para siempre la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Todo comenzó en un momento de profunda tensión dentro del campamento israelita, cuando las tribus se encontraban en pleno peregrinaje por el desierto, después de haber salido de Egipto y de recibir la ley en el monte Sinaí. Allí surgió una rebelión encabezada por Coré, Datán y Abiram, quienes cuestionaron abiertamente la autoridad de Moisés y de su hermano Aarón. Ellos argumentaban que todo el pueblo era santo y que no había razón para que los levitas y la familia de Aarón ejercieran un liderazgo especial sobre los demás. La disputa no era un simple desacuerdo político. Era un desafío directo a las instrucciones de Dios sobre quién debía servir como sacerdote y mediador entre él y su pueblo. Ante este conflicto, Dios ordenó una prueba que disiparía cualquier duda. Cada una de las 12 tribus debía entregar una vara, un bastón representativo de su jefe. Las varas se colocarían dentro del tabernáculo, frente al arca del testimonio, y al día siguiente, la vara del hombre escogido por Dios florecería. Según el relato de Números capítulo 17, Moisés siguió las instrucciones al pie de la letra, recogió las varas, escribió el nombre de cada jefe en su respectivo bastón y colocó las 12 varas en el santuario. Al amanecer, cuando entró para revisar, encontró algo que dejó a todos sin palabras. La vara de Aarón, representante de la tribu de Leví, no solo había retoñado, sino que también había producido flores y almendras maduras, un milagro de vida brotando de un trozo de madera seca que confirmaba de manera irrefutable que Aarón era el elegido de Dios para ejercer el sacerdocio. Este evento no solo silenciaba la rebelión de Coré, que terminó trágicamente con la tierra abriéndose para tragar a los rebeldes, sino que también establecía un recordatorio permanente de la autoridad divina. La vara de Aarón que floreció fue entonces guardada como un testimonio dentro del arca del pacto, junto a las tablas de la ley y una vasija con maná, para que las futuras generaciones supieran que Dios respalda a quienes Él llama. Sin embargo, la historia no termina con este milagro inicial, porque la gran pregunta que ha intrigado a historiadores, arqueólogos y creyentes a lo largo de los siglos es, ¿qué ocurrió después con esta vara milagrosa? Sabemos por Hebreos 9:4 que en tiempos del Nuevo Testamento se recordaba que el arca contenía la vara de Aarón, lo que indica que al menos hasta la destrucción del primer templo de Jerusalén, este objeto sagrado seguía existiendo. Pero tras la invasión babilónica y el saqueo del templo, su rastro se pierde. Algunos piensan que fue destruida junto con el arca, o que desapareció cuando Nabucodonosor llevó los tesoros de Jerusalén a Babilonia. Otros creen que fue escondida por los sacerdotes junto con el arca para protegerla de la profanación y que quizá aún reposa en algún lugar secreto, tal vez en una cueva, enterrada en los alrededores del monte Moraya o en otra ubicación conocida solo por Dios. Esta desaparición convierte a la vara de Aarón en uno de los grandes enigmas bíblicos, un objeto que no solo fue testigo de un milagro, sino que representa el poder de Dios para dar vida donde solo había muerte, para confirmar su voluntad incluso frente a la incredulidad más feroz. Pensar en una simple rama seca que floreció de la noche a la mañana no solo es un recordatorio de que Dios puede hacer lo imposible, sino también una invitación a reflexionar sobre cómo Él respalda a quienes llama, incluso cuando parecen incapaces o cuando todo a su alrededor está seco y sin esperanza. La desaparición de la vara de Aarón que floreció no solo es un misterio arqueológico, sino también una poderosa metáfora espiritual que ha generado innumerables teorías y debates a lo largo de los siglos. Algunos estudiosos creen que, al igual que el Arca del Pacto, la vara fue escondida por los sacerdotes justo antes de la invasión babilónica en el año 586 a.C., cuando Nabucodonosor saqueó Jerusalén y destruyó el templo de Salomón. Según esta hipótesis, la vara, junto con el arca, pudo haber sido colocada en una cámara subterránea del monte Moria, en cuevas ocultas bajo el antiguo templo, esperando el momento en que Dios permita que vuelva a salir a la luz. Otros investigadores sugieren que la vara pudo haber sido trasladada a Egipto o Etiopía junto con otros tesoros sagrados, siguiendo rutas de exilio utilizadas por sacerdotes y levitas para proteger los objetos más importantes de la fe israelita. Incluso existen tradiciones en la iglesia etiopía que afirman custodiar reliquias del Arca del Pacto en la ciudad de Aksum, y algunos relatos mencionan que la vara de Aarón podría estar entre esos objetos guardados celosamente y nunca mostrados al público. Por otra parte, algunos arqueólogos sostienen que la vara pudo haberse perdido durante los periodos de guerra y saqueo posteriores, convertida en simple leña o destruida por el paso del tiempo.
Pero aun si el objeto físico hubiera desaparecido, su legado permanece en la memoria bíblica. La vara de Aarón que floreció no era solo un símbolo de autoridad sacerdotal, también representaba el poder de Dios para dar vida donde solo hay muerte. En la tradición hebrea, la almendra, fruto que brotó milagrosamente de la vara, es símbolo de vigilancia y cumplimiento rápido. En hebreo la palabra para almendra, shakat, se relaciona con la idea de estar despierto y atento, como si Dios dijera a su pueblo que Él vela para cumplir su palabra y que nada puede impedir el cumplimiento de sus promesas. Este significado profundo trasciende el objeto físico y apunta a una verdad espiritual que sigue vigente hoy. En el Nuevo Testamento, la figura de la vara de Aarón adquiere una dimensión profética aún mayor, porque el libro de Hebreos presenta a Jesús como el sumo sacerdote perfecto, designado por Dios y no por los hombres. Así como la vara de Aarón floreció para confirmar su elección divina, la resurrección de Cristo es vista por los primeros cristianos como el florecimiento definitivo, la prueba de que Dios ha escogido a su Hijo para ser el mediador eterno entre Él y la humanidad. De esta manera, aunque la vara de Aarón haya desaparecido físicamente, su mensaje se cumple en la persona de Jesús, quien trae vida donde solo había muerte y confirma con su victoria sobre el sepulcro que la autoridad de Dios no depende de reliquias visibles. Además de su significado teológico, la historia de la vara que floreció invita a cada creyente a reflexionar en su propia vida, porque todos enfrentamos momentos en los que nuestro corazón parece seco como una vara sin savia, momentos de desánimo, crisis o sequedad espiritual en los que sentimos que nada puede volver a brotar. Sin embargo, este relato nos recuerda que Dios puede hacer florecer lo que parece perdido, puede traer fruto donde solo vemos madera muerta, puede confirmar su llamado y su propósito incluso en medio de las circunstancias más adversas. Es por eso que la vara de Aarón sigue siendo una lección viva. Más allá de los debates arqueológicos o las búsquedas de tesoros perdidos, cada vez que escuchamos esta historia se renueva la esperanza de que el poder de Dios no dependa de las probabilidades humanas, que Él puede vindicar a quien ha escogido y que su voluntad prevalece aunque el mundo se levante en oposición. Hoy, la pregunta que queda para nosotros no es tanto ¿dónde está la vara?, sino si estamos dispuestos a dejar que Dios haga florecer nuestra vida, si creemos que Él puede sacar almendras de una rama seca, si aceptamos que su elección y su plan son mejores que cualquier ambición personal. Ese es el verdadero legado de la vara de Aarón. Un milagro que no se quedó en el desierto, sino que sigue hablando a cada generación, recordándonos que el Dios que hace florecer la madera seca también puede hacer florecer nuestro corazón.